Bueno, en la clase de ayer vimos análisis lineal de estabilidad para el umbral de convección termal en una capa fluida calentada por debajo. Vimos que un fluido, o sea, puede ser el manto fluido, que tiene un espesor V, y hablemos de dos celdas simétricas con longitud de onda lambda. Vimos primero que ante la convección, es decir, con el número de Rayleigh, que se define como la fuerza de flotabilidad, dividido por la fuerza de viscosa, que es de esta forma, ρ0 por g por alfa b por delta t por v cubo, dividido por eta por capa. Cuando este número de Rayleigh no es tan grande, no hay mucha flotabilidad y no hay convección. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el fluido está estático, no hay celdas convectivas, y entonces solamente hay transferencia de calor por conducción. Y vimos que la temperatura conductiva estaba dada por el promedio de la temperatura más el gradiente térmico por I, ¿ya? O por Z. Entonces, vimos que cuando empezaba la convección, por ejemplo, cuando se calentaba mucho el fluido, aparecían las velocidades convectivas Bx', Bi', y además de la temperatura conductiva, aparecía una temperatura perturbada, positiva, que producía la convección. Entonces teníamos que resolver la ecuación de Stokes y la ecuación de calor. Y vimos el caso para condiciones libres, es decir, cuando la velocidad vertical es cero, pero la velocidad X no es cero digamos, en los bordes, ya sea arriba o abajo, ¿ya? Y la velocidad, o sea, no había cisalle, de modo de que la velocidad X era distinta de cero, ¿ya? Eso es condición de libertad o libre. Y ocupamos una función de corriente de esta forma, que es si' igual si 0' por coseno por seno por la exponencial, y t' por t0' por coseno por la exponencial. Encontramos que al reemplazar estas ecuaciones en la ecuación de Navier-Stokes con el laplaciano, o sea, con el biarmónico, más la componente bueno, esto viene por la parte de flotabilidad, y reemplazamos el T' en la ecuación de calor, encontrábamos estas dos ecuaciones, ¿ya? Las dividíamos y encontrábamos esta relación, en el cual aquí aparece el número de Rayleigh, que es la fuerza de flotabilidad, ¿cierto? En unidades de Newton, y acá abajo está el L cuadrado por eta viscoso, que es la fuerza viscosa, y ahí está el número de Rayleigh, ¿ya? Entonces, para que haya inestabilidad gravitacional, necesitamos que T sub P sea positivo, por lo tanto teníamos esta relación. RA, el número de Rayleigh, debe ser mayor que esta función, y el caso crítico era cuando esto es igual a esta relación geométrica, ¿ya? Y ahí está la igualdad. Ahora eso lo graficamos acá en función del número de Rayleigh crítico y la longitud de onda, o en realidad esto es la razón de aspecto adimensional 2πb dividido por lambda. ¿Ya? Entonces nos quedaba esta parábola asimétrica que es esta función. El mínimo se alcanza a minimizar esta función con respecto a 2πb lambda, y ese valor corresponde a un lambda de 2 raíz de 2b, que
si lo reemplazamos, 2 raíz de 2b está como aquí, es como 2, algo, ¿ya? Y ese valor, si lo reemplazamos en la función del RA crítico, nos da que RA crítico vale 27 por pi a la cuarta, o sea, pi elevado a 4 dividido por 4, que es 657,5. Ese es el RA crítico. Si lo superamos de aquí hacia arriba, cualquier cosa que sea mayor que esta curva, que es el RA crítico, produce convección, y si está abajo, produce estabilidad y el movimiento del fluido se detiene y no hay convección. ¿Ya? En el caso de un punto caliente, en el cual no son celdas convectivas, sino que es una pluma que asciende verticalmente, así, como un punto caliente, eso hay que resolverlo en forma numérica y se puede demostrar que el número o la relación geométrica entre razón de aspecto es lambda igual 2,016 por B, y el RA crítico es 1707,8, que es mayor que el caso del centro de expansión. ¿Ya? Entonces, el análisis de estabilidad lineal establece que el umbral de convección también se puede romper cuando el fluido es calentado uniformemente desde su interior. Claro, hasta ahora hemos visto dos casos. Vimos el caso centro de expansión, como este, que es una celda que se calienta por la interfase núcleo-manto, y se forman estas celdas convectivas que son simétricas. El otro caso, un centro de expansión, el caso numérico, pero también puede ser un caso en que tenemos celdas que se calientan desde su interior, como estas que están acá, ¿ya? Y en ese caso, claro, el fluido es calentado uniformemente desde su interior y enfriado por arriba. Entonces, el borde inferior se asume que está aislado, es decir, no hay flujo de calor a lo largo de este borde. El fluido cercano al borde superior es más frío y más denso que el fluido que está por debajo, y por lo tanto las fuerzas de flotabilidad pueden conducir el movimiento del fluido cuando la resistividad viscosa es superada. Este tipo de análisis es directamente aplicable a la Tierra, ya que el interior de la Tierra es calentado por el decaimiento de elementos radioactivos, y el límite superior es enfriado por conducción de calor, pérdida de calor en la superficie. Las rocas cercanas a la superficie son más frías y densas que el manto caliente en mayor profundidad. Bueno, para este caso, el número de Rayleigh apropiado, para un caso de un fluido que está calentado desde su interior, está dada por esta relación: número de Rayleigh igual a alfa sub b. Recuerda que alfa sub b es el coeficiente volumétrico, por ρ0 al cuadrado, por g, por h, por b a la quinta, dividido por k, por eta por kappa, donde h es la tasa interna de generación de calor por unidad de masa. ¿Ya? Es la tasa de generación de calor, o sea, de unidades de energía, dividido por unidad de masa por kilo. Para condiciones de no deslizamiento de los bordes, el número mínimo de crítico de Rayleigh es 2772, y 2 pi b lambda es la longitud, la razón de aspecto de la celda convectiva es 2,63. ¿Ya? Eso es para no deslizamiento de los bordes. Y para el problema con deslizamiento libre de los bordes, o sea, el caso de arriba es como un punto caliente somero, con un origen somero. ¿Ya? El caso 2 es como unas celdas convectivas tipo centro de expansión, pero someras. En ese caso, el 2 pi b lambda vale 1,79 y el RA crítico vale 867,8. ¿Ya? Ahora, si le ponemos número a esto, para el manto terrestre se tiene que la viscosidad es 10 elevado a 21 por pascal por segundo.
aproximando la conductividad térmica, es como 4 watts sobre metro y sobre grado Kelvin. Kappa es 1 milímetro cuadrado por segundo. G lo podemos aproximar como metro por segundo al cuadrado, y Rho por 4.000 kilos por metro cúbico. Y alfa por 3 elevado a 10 menos 5 grados Kelvin, que es el coeficiente volumétrico del manto. Entonces, de acuerdo al repaso de calor, por ejemplo, ¿ya? Vimos que la tasa de producción de calor por unidad de masa en la Tierra, basado en mediciones empíricas, en el océano, en el continente, es un H igual a 9 por 10 elevado a menos 12 watts sobre kilo, ¿ya? Y entonces, si pensamos en una celda superficial de esta forma, con un espesor tan solo de 700 kilómetros, ¿ya? Que es como un sexto más o menos del espesor total del manto. Entonces colocamos B igual a 700 kilómetros, vamos a obtener un RA de 2 por 10 elevado a 6, un número de Rayleigh de 2 por 10 elevado a 6. Ahora, si consideramos todo el manto, vamos a obtener un 2 por 10 elevado a 9, ¿ya? Con B igual a 2880. Bueno, en los dos casos, cualquiera de estos dos casos, el número de Rayleigh supera mucho más que el RA crítico, que es 867, ¿ya? O 2772, o sea, no hay ningún problema, ninguna discusión. Por lo tanto, se produce convección, ¿ya? Y este cálculo fue hecho en realidad hace casi 90 años por Arthur Holmes, y propuso que la convección en el manto es responsable de la deriva continental, ¿cierto? Nosotros sabemos que la deriva continental es consecuencia de la convección, es decir, gracias a las plumas se produce aquí tensión, se forman los océanos, aquí se separan y se rompen los continentes y se separan, ¿cierto? La deriva continental. Ya. Así que ahí estaría el capítulo de convección. Podría explicar un poco la tarea. La tarea 2. Ya. Tarea 2. Bueno, tarea 2. Que es para el 29 de mayo. Falta más de un mes. Pero bueno, todavía tiene la tarea 1. Bueno, es lo mismo que vimos en clase ayer. Según el análisis de estabilidad lineal para el inicio de la convección térmica en una capa de fluido calentado desde abajo, se tiene una celda convectiva de longitud de onda lambda y espesor B, o sea, longitud lambda y espesor B, ¿cierto? En donde T1, obviamente, la temperatura abajo es más caliente que la temperatura arriba, T0. Por lo tanto, si es que el número de Rayleigh, este número de Rayleigh, es mayor que el RA crítico, que ya vimos en clase, hay convección. ¿Ya? Bueno, el número de Rayleigh está ahí, ¿cierto? Rho sub m por g por alfa sub b por delta t, b cubo dividido por la fuerza viscosa, en donde la densidad del manto está acá, sistema internacional, g, alfa sub b, eta, kappa, la difusividad térmica, T0, 1300 y B, 3000. ¿Ya? Entonces, en la ausencia de convección, o antes que comience, el fluido, como dijimos, está
está estático, está estacionario, y se tiene una distribución de temperatura en el manto estratosférico de tipo conductivo de la forma, ¿cierto? La conducción es el promedio y aquí tenemos el gradiente térmico lineal por Z, ¿ya? Pero si la capa estratosférica es calentada, bueno, o si el manto es calentado desde abajo, por ejemplo, aumentará RA, ¿cierto? Si T1 aumenta, esto va a aumentar, o si la viscosidad baja, eh, claro, calentada por desde abajo, por ejemplo, otro caso puede ser que baje la viscosidad. En cualquiera de estos dos casos va a aumentar RA, el número de Rayleigh, y comenzará la convección. Ya, según el cálculo desarrollado en clase de ayer, propusimos estas dos funciones de corriente, si su prima, perdón, si su prima y la temperatura perturbada T', que resuelven las ecuaciones de calor y de Navier-Stokes, ¿ya? En donde al reemplazarlo en las ecuaciones de Navier-Stokes y la ecuación de calor, encontramos esta relación y ahí aparecía el término T sub P, ¿ya? T sub P, que es el tiempo, es el periodo. Claro, aquí en realidad ese T sub P mayúscula es T sub P minúscula, ¿ya? Lo voy a poner en el foro, pero bueno, se entiende. Ese T sub P es el mismo T sub P de acá, ¿ya? Que es tiempo, no es temperatura, es tiempo. Si no tendría sentido esta exponencial, ¿cierto? Que es temporal, digo, por un periodo. Bueno, la cosa es que, dado este, bueno, la pregunta A es, grafique T sub P, en función de la longitud adimensional U para RA 10 elevado a 8 y 10 elevado a 9. Bueno, 10 elevado a 8 y 10 elevado a 9 son valores que vimos acá en clase, como por ejemplo, eh, vimos que, por ejemplo, ahí está. Bueno, este para el caso de una celda superficial, pero para una celda completa, desde la superficie hasta la base del manto núcleo, vimos que el número de Rayleigh real, al colocar los valores reales, ahí, bueno, obviamente depende de la viscosidad, ahí está, 10 a 8 o 10 a 9, ¿cierto? Ese es como el rango real, va a variar según la densidad y la viscosidad. Pero bueno, la pregunta es simplemente grafique T sub P, lo despejan de acá trivialmente, en función de U, ¿cierto? Cambio de variable, y se fijan un RA igual 10 elevado a 8 y 10 elevado a 9, ¿ya? Bueno, ahí conviene ocupar una escala logarítmica, porque el tiempo le va a dar bastante, no va a ser un número chico, ¿ya? Esa es la pregunta, hacer los gráficos. Ya pueden hacer un gráfico la idea es, bueno, aquí yo digo, en la parte, claro, para C, para D. Ya, bueno, en la parte A, lo ideal sería hacer un solo gráfico y ocupar las dos funciones para 10 elevado a 8, para RA igual 10 elevado a 8 y 10 elevado a 9, con un color distinto al otro, ¿ya? Un rojo y un azul, por ejemplo. Eso es la parte A. La parte B es grafique el RA crítico en función de U. Bueno, eso ya lo hicimos ayer en clase, simplemente está hecho es minimizar este RA, ¿cierto? El RA crítico, ustedes despejan acá el RA crítico y lo minimizan con respecto a U se define así, y bueno, tienen que especificar el valor y mostrar la, la forma en el gráfico, ¿cierto? Es fácil eso. La parte C, aquí viene la parte más complicada, más desafiante, es graficar la función psi' y t. ¿Ya? Bueno, psi' es esta, ¿cierto? Ahí está, pum. Está dada la función psi' y la función t'. Bueno, para eso, bueno, perdón, y t.
esta es temperatura total, ¿se acuerdan? Temperatura total está dada por la temperatura conductiva más el T', que es la temperatura perturbada, y T' está dado por esto. Y la temperatura conductiva está dada por esto. Así que, desde el punto de vista matemático, es bastante fácil, pero tienen que pensar un poco en los valores que vamos a ocupar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, B, la parte numérica, porque siempre en programar es muy fácil la parte teórica, pero la parte de programación es un poco, siempre uno se enreda, ¿cierto? Siempre se tiene que estar muy concentrado para que salga bien. Entonces, el espesor del manto, lo sabemos, 3000 kilómetros. Vamos a ocupar una longitud de onda lambda 2 raíz de 2b, b ya lo conocemos, y vamos a, bueno, si 0' tiene unidades de velocidad, entonces vamos a ocupar un 70 milímetros por año, ¿ya? 70 milímetros por año. Y T0', vamos a ocupar una temperatura de 100 grados Celsius. Y la temperatura T1, claro, que bueno, el resto de las constantes están acá. T1 es 4200, que en realidad en la interfase núcleo-manto oscila entre 4000 y 5000 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, por eso después la parte D pregunta otros valores. ¿Ya? Pero ocupamos 4200 grados Celsius para hacer el primer gráfico. Bueno, aquí tienen que usar grillas, ¿cierto? Porque esta es una función que depende de X y de Z y del tiempo. Entonces, para la pregunta C, yo digo, calcula esto para t igual 0, ¿ya? O sea, t0 partiendo. Entonces, esto se hace 1, 1, y tienen que graficar las grillas, ¿ya? Y grafiquen las grillas tanto para si' y para t'. Y nosotros lo vimos en clase, vimos función de corriente y demostramos que las líneas, las isocontornos o las curvas de nivel de si' o de si, una función de corriente cualquiera, corresponden justamente a los flujos. ¿Ya? Entonces, ¿a qué deberían llegar? Si ustedes grafican, vamos al apunte de nuevo. Al apunte aquí. Si ustedes grafican la grilla en X y Z, ¿cierto? Van a ocupar una paleta de color. Ya les dije que B vale 3000, lambda vale 2 raíz de 2b. Este es una línea de contorno. Esta es una sola, ¿ya? Esta es una sola. Pero en realidad, ¿a qué esperaría que llegaran ustedes? Bueno, veamos. Voy a ver si lo encuentro. Si no lo encuentro, subiremos un demo por YouTube. ¿Ya? Entonces, ya. Bueno, en realidad es mejor ocupar Unix, pero eh, huevo paciencia. No encuentro. ¿Dónde está la carpeta? Está en...
Aquí está. Ya. La carpeta del curso. Vamos a tarea 2. Perfecto. Ya, entonces. Y yo programé la cuestión, programé la tarea en GMT, que es otro programa, GMT, que si ustedes entran al magíster, ya sea en Tierra Sólida o en meteorología, le va a ser muy útil. Y a ver si está acá. Espero. Ya está calculando. Bueno, ustedes lo van a hacer en Python, ¿cierto? O en MATLAB. Ahí, si pueden hacerlo en MATLAB, genial. Bueno, si no lo pueden hacer, le hacen en Python, que me imagino que es lo más familiar para ustedes. Y van a tener que ocupar para graficar, igual que tarea 1, así que no es muy distinto, graficar campos vectoriales, ¿cierto? Entonces, si ustedes calculan las líneas de flujo, van a calcular en el fondo la línea de contorno de la función psi. No sé por qué se mueve tanto. Y bueno, la cosa es que van a llegar a algo como esto, ¿ya? Van a llegar a algo como que las líneas, si se dan cuenta, este es un campo vectorial, pero está dibujado como muy simple. Ustedes tendrían, digamos, una flecha que iría así, apuntando para acá abajo, después lateral, después va creciendo la flecha, y así, el campo vectorial. ¿Ya? Espero que me funcione el, el gráfico. Eh, ¿Hasta ahora alguna pregunta? ¿Hasta acá, hasta denunciado por lo menos? Solo que se mueve tanto. Ya. Deberías. Uf, mal el computador. Eh, Yo lo convertido a PDF, ¿no? A PNG. ¿No? Convert plot. Ahí está. Es un problema de la grilla, que bueno, va a depender de la grilla que usted haga, si la hacen muy densa, si la hacen muy espaciada, ¿cierto? Un problema numérico. La cosa es que es eso, ¿cierto? Esto es equivalente al dibujo que muestra el apunte o el libro, el Turcotte and Schubert, y que, como les mostraba, eh, son celdas así, ¿cierto? O como las aparece en el libro son estas celdas así. Ya, pero eso es una simplificación porque si lo graficamos punto a punto, como lo que estoy preguntando en la tarea, debiesen llegar a algo como esto, ¿ya? Celdas que van, si se dan cuenta, aquí son horizontales en la superficie, arriba, y van bajando, aquí va bajando, ¿cierto? Y se da una vuelta, y estos son rollos en realidad, ¿cierto? Son como rollos de confort.
Uno los puede ver así, ¿cierto? De perfil. Esa es la convección. Entonces, esa es la pregunta C, ¿no? La pregunta C de la tarea, ¿no? Que al final es puro verificar la grilla y dibujar el campo vectorial bien. Va, ¿dónde está la tarea? Ya. Esa es la pregunta C. Bueno, y la pregunta D es lo mismo. Repita el cálculo, pero cambiando la temperatura, 4500, o sea, la temperatura T1 por 4500 y 5000. Serían dos gráficos. Entonces tendrían que hacer un gráfico para... Ah, ojo que yo mostré recién solamente el gráfico para sí prima. Ya también pregunto por la temperatura T. Ya. Entonces tienen que graficar la temperatura en dos dimensiones y ver cómo esta temperatura aumenta en el tiempo. En el tiempo. ¿Ya? Ahí está el gráfico que se demora en salir. Plot. Bueno, en la pregunta D es lo mismo en la temperatura. Ahora, la pregunta E, la última pregunta, bueno, ahí hacemos evolucionar el sistema. Entonces, no solamente lo calculamos en t igual 0, en el tiempo t igual 0, sino que en un tiempo 2TP, 3TP y 5TP. O sea, son 4 pasos, desde 0, 2TP, 3P y 5TP. O sea, son imágenes. Cada tiempo es una imagen, ¿cierto? Una imagen de par, porque es una para sí prima y otra para T, para temperatura. Entonces, ustedes el TP lo despejan de acá. Entonces, una para 0, otra para 2TP, 2TP, 3TP y 5TP. El tiempo T sub P lo despejan de acá. ¿Ya? Entonces, al final es como una película, lo que tienen que hacer. ¿Ya? Y sería algo así. Voy a ver si me sale. O sea, no, ahí son 4 tiempos, son 0, 2TP, 3TP y 5TP. Aquí yo hice 2 pasos nomás. No voy a decir cuáles son, pero para que vean un poco la evolución del tiempo. Creo que es... creo que... error. No, a ver. No la tengo en este computador. Mm, sí, no la tengo en este computador. A menos que... Hmm, no, no la tengo en este computador. Un momento. Si no, bueno, ustedes lo van a hacer, así que... No, pero en realidad es lo mismo, solamente que cambian los tiempos. Hacen evolucionar el tiempo y van a aumentar algunas constantes, o sea, la gráfica va a cambiar, va a evolucionar, los vectores van a cambiar de magnitud, ¿ya?
Es muy interesante de ver cómo se vigoriza. Eso es una vigorización de la convección. Se hace más fuerte. Ya. Voy a ver si lo encuentro acá. Tarea 2. Acá está. Ya, entonces, aquí está. Voy a bajar la figura. Y ya. Voy a convertir la PNG a PNG. Listo. Ya. Y ahí está. ¿Ya? Entonces, esto aquí hice 2 pasos nomás. Tienen que ser 4 pasos. O sea, 4 tiempos. Entonces son más figuras. Aquí son 2 pasos porque este es el t igual 0. ¿Ya? Y después aquí está un t futuro, que no digo cuál, no me acuerdo cuáles son los, no sé si es 2TP o 4TP, algo. Pero si se dan cuenta, es lo mismo, pero evoluciona, pero se vigoriza la energía, la velocidad se hace más, en magnitud aumenta, si se dan cuenta, la velocidad aumenta, y acá está la temperatura, ¿ya? Aquí está la temperatura, en T igual 0, hay lo más, lo más, está al revés la temperatura, está más, 4000, sí, está bloqueada al revés la temperatura, ya. La cosa es que se calienta, ¿ya? Se va calentando la temperatura y se va deformando la distribución de temperatura a medida que la convección aumenta, ¿ya? Porque la temperatura, como aparece en la ecuación está al revés de esta temperatura, ¿cierto? Lo más frío debería estar arriba y lo más caliente abajo. Entonces hay que darlo vuelta esto. Eh, si vemos la ecuación, de, del enunciado, de la temperatura que vimos ayer también. Ahí está. La temperatura también evoluciona en el tiempo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, la temperatura aumenta, ¿cierto? El T' aumenta. Si el T' aumenta, entonces la temperatura total también aumenta porque la temperatura total es T' más T sub C. ¿Ya? Y además que T sub C, claro, aumenta con T1 y se va deformando. En realidad esto es para arriba, ¿ya? De al revés. Tienen que hacerlo ustedes. La temperatura se empieza a aumentar y se vigoriza la convección. Y aquí hay 2 pasos, ¿ya? Lo ideal sería, eso amarillo que está ahí son los valores de las velocidades, ¿ya? Son las isocontorno. Estas son simétricas entre sí. Bueno, si son simétricas, a lo mejor conviene, para ahorrar tiempo, hacer solamente la derecha y hacer un espejo para la izquierda, como el problema de tarea 1. Lo mismo con la temperatura. ¿Ya? Para ahorrar tiempo, para ahorrar recursos computacionales. Entonces tienen que hacer para t igual 0, para t igual 2TP, 3, ni me acuerdo ya, 3P y 5TP. Y tienen que mostrar la evolución en el tiempo. ¿Ya? Ahora, yo sé que se puede hacer con algunos programas, si uno tiene 4 imágenes, puede hacer una película, o sea, como una animación. No es complicado, nunca lo he hecho, pero se puede hacer. Que así se ve como la evolución temporal en el tiempo, como una película, una animación. ¿Ya? Si lo pueden hacer así, mejor todavía. Tenía un bonus track. Le puse aquí un bonus track para el control 1. A ver. Si ven la tarea 1, la tarea 2, perdón.
Para E ocupa una página, claro, una página, en un PDF me refiero, una página digital PDF, para C' y otra para TXZ. O sea, claro, una página para C', para los tiempos 0, 2TP, 3TP y 5TP, y otra para T, otra página, otra para 0, 0, 2TP, 3TP y 5TP. ¿Ya? Después, ahí está, T igual 0, 2TP, 3TP y 5TP. 4 subplots para cada una. Ideal si puede generar una animación, ¿ya? Si tiene las 4 imágenes para cada, para C' y para T, serían 2 animaciones, tendrían un 0,5 puntos bonus extra para el control 1. ¿Ya? Es una motivación para que hagan una animación, ¿ya? Que en realidad todo casi todo depende del tiempo, así que no está de más para futuros trabajos que van a hacer. ¿Ya? Así que esa es la tarea 2. Así que con este video y con las clases tendrían todo el material para poder hacerla. Y la mejor forma de aprender es con los programando y ver, y bueno, y discutir después, ¿cierto? Muestra la evolución en el tiempo. Y entrega un informe explicando los pasos y metodología empleada. Además, bueno, se pide los archivos. Listo, pues esa sería la tarea 2 y el fin de esta parte del curso. ¿Alguna pregunta, estimado único alumno? Todo bien, profe. Bueno, ya, pues entonces hasta acá queda el curso, la parte de tierra sólida. Voy a subir el video y mañana hay clase auxiliar y el martes es el control 1 y va a ser la biblioteca, lo más probable, biblioteca del Departamento de Geofísica, segundo piso, y si tienen calculadora científica, llévenla. Ya, ya pues, que les vaya bien. Hasta pronto. Chao. Chao, profe. Chao.